Bueno, pues gracias a Dios estamos ya en la hora 14 de nuestro curso de cómo estudiar la Biblia. El tema es el método histórico. En esta ocasión la tarea es desarrolle el método histórico. Recordemos que no son tareas muy exhaustivas, pueden ser sencillas, nada más buscando los puntos principales del esquema y llenándolo hasta donde usted pueda. Si siente que es poco, de todos modos entregue la tarea, por favor, porque es mejor algo que nada, pero no esperamos perfección. Son métodos para que lleguemos a ser mejores predicadores y maestros. El método histórico, entonces, tenemos, igual que en todas las clases, la definición y luego el desarrollo. En la definición decimos que el método histórico es sencillamente la narración de los sucesos relevantes en el relato bíblico. Punto 1. Los libros de la Biblia fueron escritos dentro de un fondo histórico. 2. Los libros fueron dirigidos por personas que vivieron situaciones históricas. Y 3. Es imperativo que el trasfondo histórico del libro para poder comprender correctamente a cada autor. Básicamente es como el contexto histórico. Cuando predicamos, toda la primera parte de la predicación, que llamamos inciso A mayúscula, es buscar lo histórico. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijeron los apóstoles? O Moisés o quien sea. Y luego la parte B es cómo lo aplicamos a nosotros. Ese es el equilibrio en la predicación. Pero en este caso, como es para estudio, va mucho con lo que es buscar la cuestión histórica. ¿Cuál es el contexto histórico de lo que estamos viendo? Recordando que la Biblia es un libro 100% histórico. Hay libros religiosos en algunos lugares que no son históricos. Usted ve algún libro por ahí en alguna religión que, bueno, no parece ser real. Ni las personas, ni las ciudades, ni los planetas, ¿no? En algunos libros de religión. Y decimos, bueno, ¿cómo puede ser un libro de religión si no tiene que ver con la historia? Y a muchas personas les parece muy espiritual, ¿no? Dicen es que es otra dimensión o es otra situación, otra realidad. Y nosotros nunca estamos con otras realidades, tenemos una sola realidad. Dios creó la historia y se manifestó en la historia. Y definitivamente el fondo histórico de lo que vemos siempre tiene mucho que ver con lo que está diciéndose. Porque si no vemos ese fondo histórico, lo separamos, entonces ya no tenemos la comprensión del por qué se dijo eso. De manera que incluso en muchos temas, en muchos textos, cuando se separa del fondo histórico, la gente llega a conclusiones erróneas. Entonces tenemos que ver ese fondo histórico. También las personas que están escribiendo y los receptores, llamamos el escritor y los receptores. El escritor es la persona que escribe y los receptores fueron a quienes le dirigió ese escrito. Tanto el escritor como los receptores vivieron momentos históricos. Porque no es algo así como muy espiritual, ¿no? Muy etéreo, no, está muy en la práctica, está muy aterrizado en la realidad. De manera que también nosotros tenemos una cuestión histórica que ver. Y como cuestión histórica también tenemos que tomar esa nota de lo que sucedió. Ahora, dice, es imperativo ver el fondo histórico del libro para entender claramente lo que dijo el autor y lo que entendieron los receptores. Porque nosotros no podemos desligar eso y decir, bueno, es que el escritor, ¿qué quiso decir? Estaba viviendo una cuestión histórica, había una persecución, estaban en Israel, estaban en el cautiverio, estaban en donde estaban Jesús, ¿no? Los apóstoles y el Nuevo Testamento. Incluso el Nuevo Testamento tiene muchas ciudades y en esas ciudades había un fondo histórico. Nada menos hoy tenemos, por eso propusimos Primera de Juan para ver como ejemplo cómo se aplica el método histórico en estos 9 pasos. Recordemos que estos métodos se aplican a cualquier libro, no nada más el ejemplo que estamos dando. Usted puede buscar cualquier carta, cualquier libro y puede hacer el mismo método para poder dar un estudio o para poder preparar una predicación. Vamos a ver entonces que en este método histórico, que incluye esas partes, el libro, la fecha, lugar, ocasión, autor, destinatarios, literatura contemporánea, costumbres contemporáneas, creencias y religiones y medio social, político, geográfico y espiritual. Esos 10 puntos siempre tienen que verse en el método histórico. Propusimos darles un ejemplo para que tengamos un poco de riqueza doctrinal y para que tengan pues un material para poder compartir, y yo busqué Primera de Juan. La primera carta del apóstol Juan, entonces es el libro. Tenemos en la siguiente página la carta, primera epístola del apóstol Juan. La fecha, punto 2, más o menos se escribió entre el año 85 y 100 después de Cristo. Las epístolas de Juan fueron escritas posterior a su evangelio. Ahora, esto es muy importante porque estamos viendo quién es este autor para ver por qué escribió lo que dijo. Nosotros tenemos la Primera de Juan como muy espiritual,
como un libro así muy doctrinal, pero tenía un propósito muy específico que vamos a ver ahorita. Y también viendo quién es el autor, pues tenemos que ver por qué dijo eso, que en ese momento fue importantísimo que lo dijera. Algo muy importante, no tenemos las fechas exactas del 85 al 100 después de Cristo porque no están tan fechados. Muchos de los libros, ¿no? Pablo dice a los Gálatas o a los Filipenses, y más o menos por las fechas en las que estaba en ese ministerio ubicamos. Primera de Juan no dice nada de eso. Habla en general a la iglesia y entonces tenemos que decir, bueno, Juan escribió primero el Evangelio, después escribió sus cartas y al final el Apocalipsis, año 85 al 100 después de Cristo. El punto 3 lugar es Éfeso, Asia Menor, hoy Turquía. Es importantísimo que veamos la ciudad en la que escribió, porque todo lo que dice de doctrina tiene que ver con esa ciudad. Era tan importante ver que estaba en Éfeso, que bueno, cuando vemos lo que pasa en ese contexto, vamos a entender un poquito más la primera carta del apóstol Juan. Punto 4, ocasión del escrito, enfrentar la filosofía gnóstica, demostrando que el Señor Jesús apareció en la historia. Entonces, en este punto 4, que es la ocasión, si no ubicamos que Juan está hablando contra el gnosticismo, perdemos la hilación de lo que se está diciendo, ¿no? Por ejemplo, ahí dice una frase, que los espíritus se tienen que probar. ¿Recuerdan eso? Dice, probar los espíritus, no todo viene de Dios. Y algunas iglesias lo toman como para cuestión de demonios. Dicen, bueno, hay que ver si es un demonio. Hay que probar el demonio. Pero no dice espíritu como un demonio. Ahí habla de intención o habla de una filosofía. Prueben las filosofías, literalmente, no todas vienen de Dios. Y él allí está en contra del gnosticismo. Es importante ver que todo el Nuevo Testamento no menciona al gnosticismo. Nada más Pablo en Hechos dice que enfrentó a los epicúreos, que buscaban el placer, y los estoicos, que buscaban el sufrimiento. Y después habla un poco de algunos poetas de los griegos, ahí en Hechos 17. Pero fuera de eso, no dice ningún escritor, estamos enfrentando el gnosticismo. Pero vamos a ver por qué era tan peligroso ese enfoque del gnosticismo y qué tenemos que ver al respecto. Punto 5 es la identidad del autor. Vamos a ver quién es este autor, no nada más pues como el apóstol, sino algunos detalles de su vida personal. Es uno de los 12 apóstoles, según Mateo 4, 21 y 10, 2. Durante el ministerio del Señor Jesús, Juan era joven e impetuoso. Mateo 20, del 20 al 24. No hay registro en la Biblia que se haya casado o tenido hijos. Junto con su hermano Santiago, fue llamado hijo del trueno. Lucas 9, 51 al 56. Hay un fuerte apoyo de expertos que identifican a este autor. El Nuevo Testamento registra el ministerio de Juan el apóstol, Hechos 3, 1 al 4, 22. Durante el desarrollo de su servicio a Dios, su carácter cambió. Algunos lo llaman el apóstol del amor. Históricamente fue el último apóstol en morir, pese a que fue apresado y perseguido por el imperio romano. Recuerden que Juan era un hombre muy joven, posiblemente más joven que Jesús, cuando fue llamado con los otros 12, y tenía algunos problemas de carácter. ¿Se acuerdan de Boanerges? ¿Qué significa Boanerges? Sí. Yo conocí un Boanerges, luego les digo dónde, pero como que no está muy bonito el nombre, ¿verdad? Decimos, ¿cómo hijo del trueno? Recuerden que cuando Jesús predicaba y no la recibieron, le dijeron, Señor, danos la orden y mandamos que fuego descienda y queme la ciudad. ¿Cuántos son así de impetuosos? Que se queme por no recibirnos. Tranquilo, tranquilo. Jesús dijo, no saben de qué espíritus son unos Boanerges. Jesús pone algunos apodos, entonces interesantes, porque eran hijos del trueno, hasta que después, con la vida, con las caídas, con la persecución, recuerden que en Hechos el segundo apóstol en morir fue Jacobo, hermano de Juan. O sea, uno de los Herodes mató a su hermano mayor y se quedó Juan solo. Y nada más hubo otro, Santiago, que es hermano de Jesús, y aparecen dos ahí en Hechos. Pero entonces murió su hermano, persecución, muerte, cárcel, como que el carácter nos cambia cuando tenemos esas aflicciones, y Juan ya no era un Boanerges, ahora era el apóstol del amor. Tanto que en sus cartas menciona el amor, primera de Juan, habla mucho amor, 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 que le dicen, él es el apóstol del amor. Por supuesto es así como un poquito coloquial, pero sí tiene un gran cambio en su vida, ¿no? Decimos, qué bueno que cambiemos. A lo mejor algunos al empezar en nuestra juventud y el ministerio dijimos algunas cosas que no estaban muy bien. Un poquito destructivas, un poquito arrebatadas, un poquito fuera de contexto, pero es este apóstol. Es importante también notar que este nombre era muy común. Recuerda que Marcos, el escritor del Evangelio, también se llamaba Juan. Dice en Hechos Juan,
por sobrenombre Marcos. O sea, los dos eran Juanes. Tenemos 2 evangelios de Juan, ¿no? Pero entonces por eso dicen Marcos, el evangelio de Marcos, aunque su nombre real era Juan, y este Juan que escribe el 4.º evangelio. Ahora, es importante que veamos entonces quiénes eran los destinatarios. ¿A quiénes les escribe Juan? Sus características: es una iglesia. Juan fue pastor en Éfeso, pero tenía un ministerio en varias ciudades. Sus necesidades: vivían en un imponente imperio idolátrico, nada menos que la diosa Artemisa o Diana. La influencia del gnosticismo causaba confusión en algunos creyentes. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Los destinatarios, aunque no dice ahí a la iglesia en Éfeso, por su ministerio que estuvo muchos años en Éfeso, aunque también estuvo en Jerusalén y en otras ciudades, entendemos que estaba enfrentando una situación muy complicada. Usted sabe que el templo de Diana es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. O sea, no era cualquier templo. Por eso cuando en Hechos se enojaron de que Pablo dijo, no son dioses los que se hacen con las manos, estaban muy enojados porque venían templecillos de Diana, ¿se acuerda? Diana era el nombre romano, realmente el nombre griego es Artemisa, diosa de la fertilidad, gemela de Apolo, una de las 12 principales divinidades griegas. Entonces era un culto muy fuerte, ¿no? Algo así como nosotros entendemos muy bien, ¿no? Un culto a una mujer que es fortísimo y que es casi pecado, señalar ese culto. Pero entonces en ese momento, cuando estaban hablando en Éfeso, Juan tenía que corregir algunas cosas. Imagínense toda la idolatría que había en ese templo maravilloso a los ojos de los hombres, ¿no? Que hoy se ve que era grandísimo, nada más hay ruinas, pero se supone que era muy grande, con decenas de columnas. Imagínense la cúpula de aquel templo, los hechos que estaban ahí grabados, lo que le añadían los ídolos, ¿no? Porque recuerda que eran griegos y luego los romanos modificaron la situación. Entonces era un culto muy fuerte, pero también surgió el gnosticismo. Recuerda que la palabra gnosis quiere decir conocimiento, y de ahí viene gnosticismo. Y los gnósticos, como siempre ha surgido personas que se les facilita más lo falso que lo verdadero, decían que tienen un conocimiento superior. Decían, nosotros tenemos un gnosis, ya no necesitamos el evangelio, ya no necesitamos a Cristo. Entonces, como tenemos este gnosis, ya ni nos prediquen. ¿Usted conoce gente así? Que dice, yo soy más inteligente, yo tengo una religión o una realidad espiritual mejor que la tuya, no te necesito. Entonces el gnosticismo era muy peligroso y necesitaban los apóstoles hablar a la iglesia acerca de esas tendencias y fortalecerse en la fe. Imagínense cuántos miles de personas visitaban el templo de Diana, y entonces era una idolatría horrible y ellos tenían que estar enfrentando allí y viviendo en una de las ciudades de más adoración. Era muy complicado. La persecución, la burla, el menosprecio a los cristianos, y a algunos eso nos va afectando. Como que la persecución va minando la fe, y a veces en vez de estar fuertes estamos débiles. Entonces por eso Juan les escribe a la iglesia de Éfeso, aunque la carta se leyó en muchas iglesias y se copió para muchas iglesias, pero escribe específicamente a la iglesia en Éfeso. Necesitaban fortalecerse en la fe y seguir adelante. Aunque adoran a la diosa Diana o Artemisa, aunque tengan mucha idolatría, que sea una ciudad, un puerto importante, necesitan ustedes estar firmes en la fe. Y no crean todo lo que la gente dice. Por eso dice, no creáis a todo espíritu. Otra vez, no son demonios, son enseñanzas. No le crean a todo espíritu, quiere decir, no crean todo lo que oyen. ¿Se da cuenta que predicamos exactamente lo mismo? No creamos todo lo que oímos, porque hay personas que dicen cosas que parecen reales o parecen cristianas y no son cristianas. A veces tenemos entonces que estar señalando qué de lo que estoy oyendo es cristiano y qué de lo que estoy oyendo no es cristiano, para poder desecharlo como parte de algo que no es en mi fe como cristiano. El punto 7 es, tenemos allí la literatura contemporánea. Es importante ver qué otros escritos había en ese momento para ver el perfecto plan de Dios. Dice ahí los evangelios entre los años 60 al 85 después de Cristo, y las cartas paulinas del año 50 al 65 después de Cristo. ¿Quién estaba escribiendo? Pues todos. Estaba escribiendo Pablo, estaba escribiendo Pedro, Santiago, Jacobo y también Juan. Son los 5 grandes escritores del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué estaban escribiendo? Cartas de edificación a la iglesia. De las 14 cartas que creemos que escribió Pablo, porque repito, yo creo que escribió también Hebreos, indudablemente, pero esas cartas edificaban a la iglesia.
corregían, inspiraban, motivaban. Y dentro de esas cartas también están las cartas de Juan, que son 3. Y esta primera entonces habla mucho del gnosticismo y les fortalece en la fe. Era muy importante esta literatura. Para nosotros hoy es muy fácil ver la Biblia, ¿no? La tenemos ya como libro, incluso hoy la tienen en medios electrónicos. Está bien, pero en ese momento no tenían la Biblia. Tenían nada más algunos libros del Antiguo Testamento. Y entonces, ¿cómo edificar a la iglesia? Pues por cartas. Esos 5 escritores del Nuevo Testamento mandaban cartas. Y esas cartas edificaban, fortalecían, corregían. Y entonces en ese contexto se da la primera carta del apóstol Juan. Algo muy importante es no quitar la carta de su contexto, porque aunque fue para los efesios, aunque fue de la diosa Diana y el gnosticismo, había otras divinidades y había otras necesidades. ¿Se acuerda de las 7 cartas, 7 iglesias del Apocalipsis? A las 7 iglesias tenían una necesidad y este mismo apóstol les dice, tengan cuidado con esto, no pierdan su primer amor, fortalezcanse, están en un lugar muy difícil pero pueden seguir adelante. A muchas las corrigió y nada más a una no le corrigió, ¿verdad? Y decimos, bueno, parece que la mayoría de los cristianos necesitamos corrección. Y en esas correcciones doctrinales que están en el Apocalipsis, en medio de ese contexto, encontramos la primera carta del apóstol Juan. Entonces, ver primera de Juan de esa perspectiva nos enriquece mucho, porque ya hemos leído lo que dice, ¿no? Acerca de Dios y que el Señor está con nosotros. Pero ¿cómo estaban los cristianos sufriendo en ese momento? Tanto persecución como ataques y burla, es exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros. Por eso decimos que la Biblia no pasa de moda, porque hay gente que dice, ¿por qué no un libro nuevo? La Biblia está muy antigua. Mire, está antigua porque Dios así decidió que se escribiera, pero está totalmente vigente. Los principios espirituales son los mismos. La necesidad de las personas ya en 3000 años de historia a partir de la Biblia, pues son las mismas necesidades, no hemos cambiado. Nada más que ahora tenemos tecnología y ahora hay mucha comunicación, pero estamos ante la misma necesidad de la palabra de Dios. Entonces, tanto Juan como Pedro y Jacobo, y en este caso Pablo, gran escritor, en esas cartas tenemos el contexto de la primera epístola del apóstol Juan. Las 8 es costumbres contemporáneas. ¿Cómo afectan las costumbres? Vamos a ver. Dice ahí, en el ámbito espiritual era una fuerte influencia de la idolatría. El dominio militar de Roma imponía límites al cristianismo. Muchas personas simpatizaban con la fe cristiana, pero la fuerte influencia de la cultura griega representaba un desafío intelectual. O sea, ¿qué costumbres tenían los efesios? Pues esas. Eran de la cultura grecolatina, entonces tenían una gran mezcla de dioses. Imagínense nosotros que tenemos tantas religiones y dioses, desde hace tiempo era lo mismo. No era de un dios o una relación menos con el Dios verdadero, sino que tenían muchos ídolos, muchos, decimos nosotros, de la mitología, ¿no? Entonces, en la mitología había que estar hablándole a esas personas por qué era falsa su mitología y por qué Jesús es verdad. Y en ese contexto teníamos un problema muy fuerte. La filosofía griega es muy atractiva. Hasta el día de hoy puede ser estructura básica de muchas filosofías y para muchas personas era importantísimo ver lo que decían los filósofos, tan importante que dejaban a un lado la palabra de Dios. Entonces decimos, cuidado con eso. La filosofía es un intento humano por encontrar la sabiduría, pero el hombre sin Dios no tiene sabiduría perfecta. La perfecta sabiduría está en la Biblia o está en relación con Cristo, pero entonces esas personas que se creían como iluminados o filósofos estaban influyendo mucho en la iglesia. No sé si ustedes ven cómo influye en la iglesia esto. Y así se llama, ¿no? La influencia. La influencia del mundo en la iglesia, que el mundo propone dinero, la iglesia propone dinero. Que el mundo propone promiscuidad, la iglesia también. Que el mundo propone muchas cosas y en las iglesias copiamos. Entonces, por eso tenemos la necesidad de corregir. No somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, ¿cómo esa filosofía nos puede afectar? Pues tenemos que enfrentarlo con la palabra de Dios. Imagínense hoy que tenemos tanta ideología de género, tanta cuestión moral en la sociedad, cómo las iglesias se ven afectadas por eso, ¿no? Algunos mejor, en vez de enfrentarlo, como que se adaptan. Y adaptarse, hermanos, es perder la batalla, porque no nos podemos adaptar con el mundo. Amamos al mundo, predicamos al mundo, pero no decimos lo mismo. Por eso qué triste que haya cristianos que no dicen nada, ¿no? Cuando un filósofo mundano dice algo y el cristiano no dice nada. Dice, pues para no meterme en problemas, no, a menos que sea mi jefe, me prohíban en el trabajo, una cosa así. Mientras yo pueda, les voy a hablar de la palabra de Dios. No me puedo conformar, no puedo decir que sí.
¿Cuántas personas le dicen aprobado a un mensaje ahí en internet, no? Sí, de acuerdo, pero es mundano. Es que para no caerles mal, es que para no cansarlos. Pues no, más bien hay que buscar en la palabra de Dios la filosofía cristiana para podérsela presentar al mundo, ¿no? Orando, evangelizándolos o algo así. Entonces es muy importante que no nos dejemos derrotar por el mundo, porque está acechando. El mundo está acechando todo el día, hermano. No descansa, no está así como de vacaciones. Siempre el mundo está tratando de influirnos con antivalores, con circunstancias, incluso hasta con sentimientos, ¿no? Por eso tenemos que tener mucho cuidado con eso. Llenarnos de Dios para no llenarnos del mundo. Es muy importante, ¿no? Estamos en el mundo, pero si estamos llenos de lo mundano, caemos en una pérdida. Ya no tenemos entonces cómo enfrentar esa situación. Tenemos entonces que ver cómo enfrentamos esa cuestión allí. Tenemos el punto 9, creencias y religiones. ¿Cómo afectan las creencias y las religiones? ¿Se acuerda cuál es la diferencia entre creencia y fe? ¿Alguien se acuerda? ¿Creencia y fe es igual? ¿Creencia que fe? ¿Qué diferencia hay? Bueno, ok. La fe sería la convicción de que estamos seguros de que en lo que creemos, y la creencia es algo que puede ser que no sea cierto, ¿no? Ok. Pensamos que es cierto, pero no sabemos, no tenemos esa convicción. Ok, entonces, ¿hay más? Adelante. Nada más considero que es activa, es comprometida. La creencia es, bueno, sí, pienso que existe, que está, pero no me adecuo o me conformo o tomo acciones o me conduzco conforme a esa creencia. Bueno. Si se ve, ya es ve. Ok. ¿Alguien más? ¿Algo? Bueno, entonces la creencia es un intento de acercarse con Dios, pero sin comprometerse. Por eso decimos, yo creo esto, pero no me compromete. Tengo una creencia en Día de Muertos, pero no me compromete con las cosas de Dios, ¿no? Por ejemplo. O tengo una creencia de Dios o de alguna divinidad que no me obliga a nada. Yo puedo seguir viviendo como quiero vivir. Y sin embargo la fe sí cambia. La fe es transformadora, ¿no? Decimos, como dicen ustedes, dinámica, verdadera, comprometida. Entonces, imagínense estar en medio de tantas creencias y nosotros, bueno, predicar la fe. Eso es lo mismo, así como los apóstoles hace casi 2000 años, nosotros también tenemos que enfrentar algunas creencias. Tenemos este punto 9, las creencias y religiones de ese tiempo. Del gnosticismo de gnosis decíamos conocimiento, secta herética basada en ideas y sistemas religiosos que enfatizaban un pretendido conocimiento espiritual con autoridad sobre la Biblia y la Iglesia. Inciso A, ven la existencia material como mala. B, identifican la filosofía platónica. C, la salvación consiste en poseer ese conocimiento. D, tendencia dualista. Y E, desprecio por el Evangelio. Ya que el Nuevo Testamento nunca usa la palabra gnosticismo, pero entendemos que estaba históricamente, nos toca a nosotros estudiar el gnosticismo. Por eso hicimos estos puntos muy breves. Entonces, el gnosticismo es una secta herética. Imagínense, o sea, no era de una persona o una región, era una secta. Ya era una agrupación religiosa falsa, eso es una secta, ¿no? Una agrupación religiosa falsa que pretendía este tipo de cosas. El primero de ellos era eso, conocimiento que decíamos, ¿no? De gnosis en griego, y decían, tengo un gnosis superior, no necesito el evangelio, no me prediques, para mí no lo necesito. Entonces, esa tendencia como muy soberbia es igual que lo que pasa el día de hoy. El gnosticismo sigue hoy con otras formas, otras culturas, adaptaciones y situaciones, pero sigue siendo lo mismo. La gente que piensa que no necesita a Dios. ¿Cuántos han visto gente que dice, yo soy tan bueno que no me hace falta Dios? Predícale a otros, allá con los delincuentes, con los no sé qué, yo no, yo pago mis impuestos, yo soy buena persona, no, mis hijos están en escuela de paga, ¿no? O algo así. Está bien, qué bueno, pero eso no es la salvación. Sin embargo, muchas personas se sienten así, como que dicen, bueno, la Biblia no es tan importante. Cada quien como lo quiera sentir, ¿no? O sea, tú a tu manera, yo a mi manera, ya no nos peleamos. Y entonces tenemos esa cuestión con el gnosticismo, que realmente son ideas que les hacen sentirse superiores, como que no necesitan a Dios. Fíjense qué gran engaño. Esas personas se sienten seguras en su filosofía,
pero esa seguridad les hace rechazar el Evangelio. Dado que la única salvación está con el Evangelio, porque eso creemos, ¿no? La única salvación está con el único Evangelio. Pero si no estamos accesibles a este Evangelio, pues seguimos perdidos. Y la gente se siente buena y se siente muy linda y se siente muy intelectual, pero están perdidos. Entonces ese gnosticismo empezó a surgir ahí. No hay un nombre de una persona promotora, fue un movimiento muy derivado de la filosofía griega. ¿Se acuerdan que la filosofía griega deificaba a las personas? Decían, tú eres como un dios, cada quien es como un dios, entonces como somos dioses, pues no hace falta que me prediques, tú a tu manera, yo a la mía. Entonces ese gnosticismo está muy, muy peligroso, ese pretendido conocimiento espiritual. Ahora, cuando ven la existencia material como mala, ¿qué atacaban? La encarnación. Nada menos que la encarnación. Dado que la carne es mala, porque eso dijo Platón, la carne es mala, lo que está en el cuerpo está malo. Y mire que vivían muy inmorales, esos grandes filósofos eran bien inmorales. Y dicen ellos, bueno, entonces como es mala la carne, Jesús no se encarnó. Nada más aparentemente se encarnó, pero no se encarnó. Ahora, si Jesús no se encarnó, pues no sangró y no murió y no derramó su vida por nosotros, entonces no somos salvos. Entonces fíjese de las implicaciones que tiene lo que luego oímos. Por eso siempre decimos, hay que revisar lo que oímos, hermano. Todo lo que oímos hay que ver qué tan cierto es o cómo afecta a la fe. Porque muchos cristianos pensaban que estaba bien. Dicen, bueno, él es gnóstico, pero pues esta es su manera. No. Ese gnosticismo negaba la encarnación. Negaba la salvación por gracia, ¿no? Por eso decimos la identificación con la filosofía platónica. Si usted estudia a los grandes filósofos griegos, que no son 3, son muchos más, pero vemos lo que decían, tenían mucho de verdad, parte de verdad, pero mucho de mentira también. Y esas mentiras impedían que la gente buscara a Dios. Había muchos planteamientos erróneos, ¿no? Racistas, muy machistas, Muchos de estos filósofos eran súper machistas. Ven que la mujer no es inteligente, la mujer no puede, el hombre sí. Había un machismo muy marcado en ellos. Y entonces esto hacía que el Evangelio no penetrara. Porque el Evangelio dice que ya no hay varón y mujer, ¿se acuerda? Aunque algunos luego como que se nos olvida, pero ya no somos diferentes. El hombre y la mujer somos iguales. Tenemos funciones en la casa, tenemos responsabilidades, pero delante de Dios somos iguales. Nada de que la mujer como segundo, ¿no? O la mujer tiene que empujar al hombre. No. Cada quien, y es muy importante el valor que tienen ustedes. Miren ustedes ahorita, ¿son minoría o son mayoría aquí las mujeres? O sea que si entráramos en guerra, nos vencerían fácil, ¿verdad? Y los pobres hombres, pues igual que siempre. Bueno, qué bueno que estén aquí en Cristo, pero no porque son mujeres o porque son hombres, es porque estamos en Cristo, ¿no? Pero hay la misma bendición en las dos partes, hombre y mujer. Ahora, como decían que la salvación consiste en ese gnosis, ese conocimiento, ya no aceptaban el Evangelio. Decían, tengo mi gnosis y con este gnosis, con este conocimiento, ya no necesito lo que tú me predicas. Entonces había un freno al Evangelio muy fuerte y había una soberbia, porque pensaban que por ese conocimiento ellos eran superiores. ¿Usted conoce gente que actualmente se siente así? Que por cierto conocimiento, por una maestría, un doctorado, o varios maestrías y doctorados que no están mal, pero dicen, ¿yo para qué necesito si tengo varias maestrías? Tengo 5 doctorados, tengo ciencias, tengo idiomas. No, eso no está mal, pero no da salvación. Entonces la gente tiene la misma soberbia, nada más que ahora, pues está muy tecnificado, pero es el mismo hombre o la misma mujer muy soberbio que piensa que no requiere el Evangelio, ¿no? Ahora, la tendencia dualista, el dualismo es pensar que hay un poder igual de bueno y otro igual de malo. ¿Han visto gente que dice, Satanás y Dios son iguales? Pues no, ¿verdad? Satanás tiene un gran poder, pero es muy inferior, infinitamente inferior que Dios. Sin embargo, muchas personas tienen esa tendencia, el bien y el mal, ¿no? Como que está igual ahí. O dicen la fuerza, ¿no? Que la fuerza te acompañe. Es así como muy ambiguo. ¿Por qué? Porque no es Dios bueno o Dios malo. Depende. A veces es bueno, a veces es malo. O hay uno muy bueno que es igual de poderoso que el malo. Y eso se llama dualismo. Entonces el gnosticismo, que era dualista, decía, bueno, así como tienes a Dios, también tenemos a Satanás u otros ídolos que son malos, y los dos sirven. Al final tú vas a necesitar a los dos, al bueno y al malo. Entonces, imagínense nada más cuando dice la Biblia que Dios es el único bueno, que es poderoso, que es inmensamente poderoso, y estos dualistas ahí diciendo que era igual Satanás que Dios. Entonces, esa tendencia dualista también estaba equivocada. Por eso decimos, tengan cuidado con lo que oyen o con lo que decimos, ¿no? Porque sí tenían esa mentira dualista. Y había un desprecio por el Evangelio. Parece que son 2 pasos. El primero es la soberbia y el segundo es el desprecio. O sea, la gente que es soberbia
desprecia el Evangelio. Porque es soberbia por su conocimiento, por su estatus que piensa que tiene, pero lo que viene es que menosprecia el Evangelio. ¿Cuántos nos han dicho, no necesito tu Evangelio? A mí no me prediques, yo no necesito. Bueno, pues oramos por ellos, ¿no? Pero esa soberbia y ese desprecio por el Evangelio hace que no tengan salvación. Porque esas personas dicen, bueno, pues como hay otros que pueden necesitar, predicarles a ellos. Yo no necesito. Entonces, esa gran soberbia hace que se impida el plan perfecto de Dios para ellos. Entonces, no hay dualista, es una filosofía falsa. Dios es infinitamente poderoso. Satanás tiene un poder muy grande, pero no se compara. Es muy inferior al poder de Dios. Entonces, eso es lo que enseña la palabra de Dios, ¿no? Por eso cuando dice Juan, prueben los espíritus, no todo viene de Dios, entendemos que está hablando de los gnósticos, que tienen esta tendencia de, pues, dualista. El punto 10, la última parte, es medio social, político, geográfico y espiritual. O sea, ¿en qué medio se dio esto? Ya tenemos algunos indicios, ¿no? Por lo que acabamos de ver. Pero bueno, vamos a ver. Dice, en medio social, político, geográfico y espiritual del autor, de sus destinatarios y de la obra de las personas mencionadas en el escrito. Inciso A, medio social. La Iglesia estaba inmersa en una sociedad enfocada en los equivocados valores mundanos. El Imperio Romano decretaba la adoración al César y a los dioses falsos. La sociedad idólatra rechazaba a los cristianos. La Iglesia debía estar firme en su fe para enfrentar los desafíos en su ministerio. Entonces, imagínese usted nada más una sociedad enfocada en los valores mundanos. Les decían, vamos a hablarles del Evangelio. Les decían, no, nosotros tenemos a la gran diosa Diana, tenemos un templo impresionante, tenemos aquí muchos otros ídolos. ¿Para qué vamos a necesitar que nos prediques el Evangelio? Entonces, ese medio social era muy difícil. Cuando la sociedad prospera y tiene alguna, pues, incluso en lo religioso, tantas opciones, la gente no está accesible al Evangelio, ¿no? Tenían los valores equivocados, porque igual la diosa Artemisa o Diana era una diosa de la belleza. Entonces la gente buscaba la belleza como la percibiera cada quien, y recuerde, hay hombres que ven belleza en algo que realmente es feo. Entonces tenían, pues, como mucha tendencia en contra del Evangelio. Enseguida reaccionaban. Un adorador de la diosa Diana enseguida decía no al Evangelio. Gracias a Dios que Juan y otros estaban ahí en Éfeso y les predicaron. Pero enseguida decían no necesitamos esta predicación, no nos importa este mensaje, ¿no? Y tenían valores equivocados, porque pensaban que por tener a esta diosa ya estaban protegidos, ¿no? Recuerda lo que dicen Hechos, ¿no? La gran diosa Diana de los Efesios, así dice. O sea, es una declaración de quién pensaban ellos que era su diosa, ¿no? Su ídolo. Entonces, esta gran diosa protectora de gran poder, de un templo impresionante, pues muchos sentían que no necesitaban del Evangelio. Y entonces, cuando se les predicaba, había esa tendencia para menospreciar el Evangelio, ¿no? Ahora, ¿cómo estaban los romanos? Recuerden que los romanos no eran muy religiosos en el sentido estrictamente. Tenían una mitología. Totalmente, pues tomaron los dioses griegos, les cambiaron nombres, hubo una pequeña modificación, aunque es más griego que romano, ¿no? La mitología, pero ellos respetaban las cuestiones religiosas, nada más con que no hubiera algún alboroto. Por eso cuando dicen Hechos varias veces, cuidado con ese alboroto, porque llegaba el ejército, entonces decían, si tienes libertad de tu religión, tus cosas, pero no alborotes. Y sin embargo, cuando predicábamos el Evangelio, ¿hay alborotos o no? Hay alborotos, hermano. Vea Hechos, ¿no? A Pablo lo apedrearon en Listra, ¿no? Y varias veces hay persecuciones en la cárcel, Pedro y Juan. O sea, había mucho problema social cuando se predica el Evangelio. Parece que a la gente, algunos quieren el Evangelio y otros no. Y cuando esos que no quieren el Evangelio, pues hacen un escándalo, se creaban problemas. Entonces, el Imperio Romano estaba ya muy señalado contra los cristianos. Vea la historia. Recuerda que Nerón acusó a los cristianos de haber quemado Roma. O sea, no era un grupo pues pequeño o no conocido, era muy odiado, aunque al principio no había tanta situación difícil, pero los grandes perseguidores de la iglesia estuvieron ahí. Esas personas persiguieron a la iglesia de una manera fuerte. Ahora, dice ahí también que lo que decretaba el César era Dios. Igual que los hombres actualmente, ¿no? Se sienten dioses, porque son artistas, porque son inteligentes, porque son poderosos, se sienten dioses. Entonces, cuando decían, no es Dios César, siempre hubo esa controversia, ¿no? Cuando decían, César es el Señor, ¿qué dicen los cristianos? No, Jesucristo es el Señor. Y entonces los apedreaban o los mataban, ¿no? Estaba hablando en contra de César. Dice que hay otro rey, y entonces los perseguían y los mataban. Entonces hubo mucha persecución fuerte ahí en Éfeso, ¿no? Ahora también los ídolos que tenía la gente eran cientos.
literalmente cientos de ídolos. Aunque la gran diosa era Diana o Artemisa, había muchos otros dioses y la gente se sentía ofendida cuando se les predicaba el Evangelio. Entonces la iglesia tenía un gran desafío en su ministerio, predicar la verdad. En lo político, les regalamos los nombres de los emperadores romanos para que ustedes los estudien ahí y luego los compartan. Estuvo Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Galba, Otón, Vitelio, Vespasiano, Tito, Domiciano, Nerva y Trajano. O sea, es desde el 27 hasta el 117 después de Cristo, cuando la iglesia surgió y cuando acabó Juan. De hecho, piensan que Juan fue el último apóstol en morir, la persecución. Estos emperadores, la gran mayoría fueron grandes perseguidores. Vean, en el año 70 ahí tenemos a Vespasiano y Tito. Tito fue el que destruyó Jerusalén. En ese tiempo era hijo del emperador, después fue emperador, pero destruyó Jerusalén. La profecía que dijo Jesús, ¿no? Este templo no va a quedar piedra sobre piedra. Que los judíos ofendieron, ¿no? Dijo, está hablando contra el templo. No, les dijo la verdad. O sea, a los 40 años se destruyó ese templo. Y es importante que veamos la palabra 40, el número 40. Es una generación. Cuando hablamos de 40 años, no siempre eran exactos entre los hebreos, pero en casi toda la cultura era como una generación. Y cuando Jesús dijo, no pasará esta generación antes de que esto pase, o sea, en 40 años van a destruir el templo. Y este templo lo hizo Herodes. Recuerda que hizo dos igualitos, uno en Samaria y uno en Jerusalén. Y eran templos impresionantes, con pasillos y con galerías y con patios enormes. Es el templo en que Jesús predicó, pero ese templo iba a ser destruido. Y a la gente como que los lugares son adoradores de lugares, ¿no? Usted conoce gente así que es no. ¿Cómo vas a hablar de ese lugar si es mi centro de adoración? Si es este lugar, aquí hasta la eternidad. Decimos, no, los lugares son piedras, se van a deshacer. Pero esa gente se ofendió. Y sin embargo, sí sucedió que con persecución romana los judíos fueron dispersados. Ahora, en lo espiritual, ¿qué decimos? Lo geográfico. Éfeso es una parte de Asia, una ciudad muy importante como centro comercial y cultural. O sea, era de mucho comercio y de mucha cultura. Y el comercio está bien, la cultura está bien, pero muchas veces, sobre todo lo cultural, se opone a las cosas de Dios. No les gustaba el Evangelio a las personas de Éfeso. Punto D. Espiritual. En lo espiritual dice ahí, el gnosticismo se extendía por toda Asia Menor. En Éfeso se adoraba a la gran diosa Artemisa, llamada Diana por los romanos. El templo dedicado a ella es una de las 7 maravillas del mundo antiguo, una divinidad principal considerada parte de los 12 dioses olímpicos, hija de Zeus y Leto, hermana gemela de Apolo, era la diosa de la fertilidad, de la caza de animales salvajes. O sea, en este contexto espiritual predicó el apóstol. Por eso le habla a los hermanos, no todo espíritu, no toda filosofía, pruébenlos para que no todo lo que les digan ustedes piensen que es verdad. Entonces tenían una cuestión ahí muy fuerte con el gnosticismo. Por eso repetimos, lea 1 de Juan y ya no piense que son demonios. Cuando dice prueben los espíritus, se refiere a la palabra neuma, no siempre son demonios. Dice que es una intención. O es un ámbito espiritual que rodea a la gente. Entonces, ese espíritu de que era la gran diosa Diana, de que tenían el gnosticismo, de que tenían filosofías y dioses, era algo que estaba mal delante de ellos. Pero no habla de una cuestión de posesión diabólica. Porque yo he visto iglesias que dicen, ahí dicen espíritus, hay que probarlos, y sales. Y decimos, bueno, no, es que no se refiere a eso. Ahora sí que sales, pero de otra manera. No, era una equivocación doctrinal allí, y las iglesias que no entendemos el contexto de que hablaba del gnosticismo, nos quedamos cortos. Por eso siempre el contexto cultural es muy importante. Decimos, dice la Biblia así, dice, pero ¿por qué lo dice? ¿O qué significó originalmente? ¿O por qué se necesitó originalmente decir eso? Nosotros hoy día no enfrentamos ese gnosticismo, es otro. Tenemos de hecho varios gnosticismos, ¿no? Muchas filosofías, religiones, culturas que van en contra de las cosas de Dios. Y les tenemos que predicar la misma verdad, el mismo evangelio, con la misma intensidad. Pero entendiendo que no todo lo que la gente cree o conoce, pues tiene verdad. Y a la gente no le va a gustar. Cuando le decimos esto que usted cree no es verdad, decíselo con amor y con una actitud de empatía, pero sí tenemos que señalar lo que es falso, porque muchos cristianos piensan que está bien, así cada quien como quiera. Si usted le dice así, no los está evangelizando, les está dejando libertad para que sigan viviendo como viven. Entonces sí tenemos que hablar del evangelio. Ahí está el gran ejemplo. 1 de Juan, el gnosticismo estaba mal, no dice la palabra gnóstico, pero sí dice hay que predicar. Y la filosofía con la gran diosa, la idolatría de la gran diosa Diana de los Efesios, también estaba mal y había que predicarles. ¿Cuántos dioses
dioses menores, el César y otros que estaban por allí, se les tenía que predicar que no eran dioses. Ahora, en varias ocasiones dice, no son dioses los que la gente adora. Lo que la gente hace, el Dios verdadero no fue hecho por nosotros. Todos fuimos hechos por ese Dios, pero ni nos necesita, ni está en un lugar, ni tiene alguna necesidad. De hecho, por misericordia nos usa, ¿no? Pero Dios no nos necesita. Él tiene todo, Él tiene tanta bendición. Y esos dioses de la gente, pues tenían, por eso ofrendas florales, ¿se acuerdan? Llevaban flores ahí a sus dioses y decían, esta es para tal Dios y para tal Dios. Y pensaban que eso era la adoración. Y nuestro Dios creó las flores. ¿Usted cree que va a necesitar que le llevemos flores a Dios? Pues no nos necesita. Entonces es un cambio radical en esto. Pero también el modelo de vida es distinto. Ya que los efesios eran idólatras, estaban con el gnosticismo y tenían tantos otros ídolos, necesitaban el evangelio. Y cuando el evangelio llegó, pues tuvo que cambiar sus vidas. Hermanos, terminamos nuestra clase. Muchas gracias por su atención. Gracias.